Buenos días. ¿Sí me escuchan? Más o menos. Bueno, pues esta semana comenzó el curso, la enseñanza de guerra espiritual, y también pues vemos en el video por ahí el promocional de hombre a hombre, donde las figuras que están ahí promocionando son unos ¿qué? ¿Sí lo vieron? Son los soldados. No sé si tú sepas que estás en guerra espiritual. No sé si lo sabías. No sé si sabías que en este mundo hay dos reinos imperantes. Un reino que tiene tomada la tierra, la mayoría de las mentes y los corazones de las personas. Un reino que tiene conquistados la mayoría de corazones y cada persona hace según quiere su rey, su Dios, que es el Dios de las tinieblas, el mismo Satanás. Y no sé si sepas que también hay un reino que no es de este mundo, buscando conquistar corazones, mentes, vidas, almas, para llevarlos a una eternidad con Cristo. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. La palabra de Dios dice que tú y yo, cuando una casa verdaderamente toma el papel del reino de Dios y entra al reino de Dios, lo que sucede es que tu casa se convierte en una embajada. Mi casa se convierte en una embajada en este mundo del reino de Dios que está allá arriba, del reino de Dios que no pertenece a este mundo. Desde el día en que tú decides seguir a Cristo, inmediatamente te conviertes en enemigo del diablo. Inmediatamente estás en la mira del diablo para destruirte, para derribar la fe tuya, de tu familia, de tu esposa. El diablo empieza a usar una serie de argumentos para derribarte y que no llegues a la meta con Cristo. El diablo hoy en día, en tu vida, en mi vida, te está apuntando aquí en la cabeza con un rayo láser. ¿Has visto esas armas de los militares? Que en la mira ya no es una mira telescópica, sino es un rayo láser que puede ir a cientos de metros de distancia, ¿verdad? Y ese rayo láser atraviesa pues una cantidad impresionante de aire. Y entonces has visto en las películas cómo ponen sobre la cabeza y se mueve la persona y se mueve el puntito, ¿verdad? Para ir para acá. ¿Qué crees? Así está el enemigo de nuestras almas. Está esperando el momento justo y preciso para derribarte. Porque desde el día en que tú te vuelves a Cristo, te constituyes enemigo del diablo. Asimismo, la Biblia dice que antes de que tú y yo fuésemos hijos, éramos enemigos de la ira, enemigos de Dios. ¿Cuántos han leído su Biblia? A ver, ¿cuántos saben lo que estoy diciendo? ¿Cuántos no entienden ni papa de lo que estoy diciendo? Si no entiendes ni papa, necesitas leer tu Biblia. Porque allá afuera muchos de tus queridos amigos, de tus familiares hoy en día que están sin Cristo. ¿Qué crees? Muchos creyendo que están con Dios. La palabra dice: hoy son enemigos de Dios. Tus seres queridos hoy son enemigos de Dios.
claro. El Señor quiere tener misericordia de ellos y les quiere rescatar. Pero si tú y yo no hacemos algo especial por sus vidas, se van a ir a una eternidad sin Cristo al infierno. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Déjame decirte, tenemos que pelear la batalla por ellos. No se trata solamente de aventarles bibliazos o de reprocharles o de criticarles. Se trata de una guerra espiritual. Primero de Juan capítulo 5, verso 4. Acompáñame ahí por favor. Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Fíjate bien lo que dice. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence a ¿quién? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora fíjate bien, vamos a concentrarnos en la primera parte. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, tú, yo, tiene la capacidad de vencer al mundo. Puede vencer al mundo. No quiere decir que tú has vencido al mundo. Si tú has creído eso, te han vendido el evangelio de una manera errónea, te han vendido piñas. Si te han dicho que toda la victoria la tienes en Cristo y que independientemente de lo que hagas, Jesús te da la victoria en todas las cosas, te han engañado. La Biblia dice que Jesús vino al mundo a vencer sobre el imperio de la muerte, del pecado, en la cruz del Calvario, a vencer al mismo Satanás. Pero ¿sabes qué? No vamos a poder vencer nosotros nuestra propia guerra, nuestra propia lucha, si tú y yo no la peleamos. Fíjate bien, hoy tenemos la garantía de que Jesús está de nuestro lado y de que Jesús ha vencido al maligno en la cruz. Hoy tenemos esa garantía, pero la batalla, cada uno de nosotros tenemos que pelearla. Si todos los cristianos en ese evangelio barato están en victoria por la cruz, ay, por la fe, si verdaderamente todos los cristianos estuviesen en esa condición de esa creencia barata, entonces hoy en día, ¿por qué se están divorciando los cristianos? Entonces, ¿por qué hay adulterio dentro de las iglesias? Entonces, ¿por qué hay hijos perdidos dentro de las iglesias? Entonces, ¿por qué hay disfuncionalidad familiar dentro de las iglesias? Entonces, ¿por qué hay cristianos que no son capaces de ganar un alma para Cristo? Si van de victoria en victoria. Tengamos mucho cuidado de creer un evangelio barato. Necesitamos pelear espiritualmente, ir a vencer las batallas. Necesitamos tomar las armaduras de Dios e ir a pelear las batallas, porque si no, así se van a quedar. ¿Qué es la guerra espiritual? Mira, la guerra espiritual no es un tema aislado. La guerra espiritual tiene que ver con la oración. Está unida a la oración. Está unida a la intercesión. La guerra espiritual no es algo aislado. El que quiera ser un guerrero espiritual, venga y aprenda. No. Más bien, ¿quieres tú salir de tu miseria de tu casa? ¿Quieres convertirte en un vencedor?
derribar todas las maldiciones de tu economía? ¿Quieres derribar las maldiciones generacionales? ¿Quieres derribar el odio, el rencor y la amargura en tu familia? Tienes que pelear con valentía. ¿Quieres ganar verdaderamente a ese esposo, a esa esposa impía para Cristo? Tienes que pelear la batalla. Entonces, fíjate bien. ¿Por qué tenemos que hacer guerra? Hoy mi corazón está buscando que tú entiendas, que podamos entender la importancia de esta guerra en la cual estamos bien metidos, queramos o no queramos. Y más nos vale aprender a pelearla, porque si no vamos a vivir en derrota. Porque si no, tarde o temprano, esa puntería nos va a alcanzar. Ese dardo del enemigo va a derribar nuestra fe y nos va a tirar. Y nos vamos a ver apostatando de la fe. Fíjate bien. Muchos piensan que la oración es un lugar donde hay que venir a la oficina del reino de Dios, donde se reciben reclamos, quejas, solicitudes, peticiones por otros. Algunos piensan que la oración solamente es para gente que no tiene que hacer, para mujeres, para ancianos quizá. Algunos creen que la oración es algo aburrido y sin sentido, que hay que pelear la batalla. ¿Sabes? Si tú piensas así, no has entendido ni papa de lo que representa la guerra espiritual y sus batallas. No has entendido nada. Yo te exhorto a que vengas y aprendas a pelear tus batallas primeramente en casa, para que no sigas viviendo la misma miseria. A pelear las batallas por los de tu casa, para que no vayan a parar una eternidad sin Cristo. Guerra espiritual. Te voy a poner un ejemplo de un rey en la antigüedad. ¿Cuántos han leído el libro de Reyes en la Biblia? Reyes. En la época de los reyes se escribe desde la época de David, posteriormente Salomón, y una serie de reyes consecutivos, partiendo de que en el pueblo de Israel, después de esta época de Salomón, viene una división y se divide el reino en dos. Uno era la región de Judá y otra región era la región de Israel con todas sus tribus. Y ahora resulta que justamente por el pecado, el pueblo de Dios estaba dividido en dos y había un rey en cada lugar. Y tú puedes encontrar en el libro de los Reyes, puedes encontrar que hubo una sucesión reinal tanto en Israel como en Judea. Pero también podemos ver de manera muy especial que todos estos reyes, después de Salomón, cada uno de ellos fueron reyes que no anduvieron 100% conforme al corazón de Dios. Qué triste. Y podemos encontrar que en la genealogía de los reyes de Judá hubo una serie de reyes, en su mayoría, que tampoco se alinearon ni gobernaron conforme al juicio y la justicia del reino de Dios.
Pero después de varias generaciones de reyes, se apareció un rey. De hecho, uno de los únicos dos. Hubo dos reyes únicamente en todo ese lapso que se podrían definir o determinar como justos. Uno de ellos fue el rey Ezequías y el segundo fue Josías. Pero el rey Ezequías, en el capítulo 18 de Reyes, versículo 5, dice que este hombre se alineó a Dios de tal manera que puso su confianza en él. Estoy en Segunda de Reyes 18:5. Y dice que no hubo ningún otro rey en todos sus antepasados en Judá como él. Verso 6, se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos y que el Señor le había dado a Moisés. Por tanto, como Ezequías hizo todo esto, el Señor le dio éxito en todo lo que hacía. Si estás escuchando, iglesia, ¿para qué necesitas pelear una guerra espiritual? ¿Para qué crees? ¿Qué se te ocurre para tener éxito en todo lo que hagas? Porque el guerrero cuida de luchar, de pelear la batalla, de seguir al pie de la letra este libro para que todas las cosas que emprenda le salgan bien. ¿Para qué necesitas convertirte en un peleador? Para que tengas éxito en todo lo que hagas. Ezequías le tocó recibir el reino todo patas para arriba. Le tocó recibir el precio de la gasolina hasta el tope. Le tocó recibir una inflación toda gacha, una violencia impresionante, ¿verdad? No estoy hablando de México. No. Fíjate bien. Ezequías le tocó recibir justamente una nación con una pobreza extrema, porque la nación estaba metida en una miseria espiritual también extrema, llena de idolatría. El pueblo, los sacerdotes, los levitas habían llevado a sus ídolos y los habían metido dentro del templo de Dios. Ezequías le tocó recibir un reino en decadencia. Y Ezequías empezó ahora sí que por poner orden en lo básico, en lo primario. Y hoy te voy a invitar que me acompañes por favor ahí a la escritura paralela con un poquito más de detalle que se encuentra en Segunda de Crónicas capítulo 28. Segunda de Crónicas capítulo 28, capítulo 29, habla de cuando Ezequías comienza a gobernar. Y lo primero que hace en el versículo 5 es que levanta y establece. Fíjate bien, me voy a ir un poquito rápido con esto. Ezequías establece primeramente, restablece a los sacerdotes y levitas en el templo y les manda a que se purifique y que purifiquen el santuario. Dijimos 29:5. Okay. Fíjate bien. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque esto es similar justamente a una conversión del cristiano. Un cristiano que cuando viene a los pies de Cristo
lo primero que hace es verdaderamente arrepentirse de todo su corazón, entregarle su vida a Cristo, poner orden en su casa, en su matrimonio, en su familia, con sus hijos, quitar todos los ídolos pasados, limpiar la casa, ver que está mal, y entregar y consagrar cada una de las cosas a Dios. Ezequías estaba haciendo esto. Y si tú no has pasado por este Gerber, necesitas pasar. Que se supone que todo cristiano hace esto en casa. Todo aquel que verdaderamente se arrepiente de su pecado y su vida pasada, tiene que poner orden en su casa y hacer las cosas conforme a lo que Dios dejó escrito. Entonces Ezequías, fíjate bien, trajo orden a la casa espiritual. Sacaron los ídolos del templo. Después, posteriormente, capítulo 30, vuelven a celebrar después de mucho tiempo, vuelven a celebrar la Pascua, lo que no se había celebrado. Se vuelven a establecer las festividades. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo ahora tenemos una rutina en la cual hacemos que mi familia, que tu familia, que mis hijos, que mi esposa vengan y celebren al Señor de gloria día con día. Todo esto se había perdido y Ezequías vino a restablecerlo. Posteriormente puso a cada quien en su lugar, sacerdotes, levitas, en sus ministerios, en los servicios en el templo, para adoración, para la alabanza. Si tú no has entendido el poder de la alabanza y la adoración, todavía estás en pañales. Si se te hace que eso no es importante y vienes a ver aquí con las bolsas, a ver si me gusta la rola, que esa como que está chida, esa más o menos. No has entendido nada. No has entendido el poder de la alabanza y la adoración. Capítulo 31. Después hace ahí, todo eso te lo estoy dejando de tarea, ok, tú lo vas a leer en casa. Isaías establece que el pueblo vuelva a traer ofrendas y diezmos para que la casa de Dios tenga funcionalidad, porque para este tiempo los sacerdotes y levitas habían tenido que irse cada quien a sus tierras a trabajar en sus labores, porque la casa de Dios ya no estaba funcionando. Pero Ezequías, un hombre ejemplar, un rey que Dios bendijo, vuelve a restablecer el orden, y por eso tú y yo somos responsables de que este orden siga funcionando. Hasta ahí vamos bien. Una conversión a la nueva vida en Cristo. Pone prioridades. Pero luego capítulo 32. Viene un problema. Fíjate bien, ya estábamos hablando de un cristiano que puso su casa en orden, su esposa en orden, sus hijos, todo en orden. Pero capítulo 32, después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarlas. Cuando Ezequías se enteró de que Sennacherib se dirigía también hacia Jerusalén, con el propósito de atacarla, se reunió con sus jefes civiles y militares y les hizo una serie de propuestas. Ahí me voy a quedar tantito, de dejarlos sin agua y estrategias y todo. Entonces, ahora podemos preguntarnos, bueno, a ver, Señor, yo ya entregué mi vida a Cristo, yo ya me arrepentí, pudo haber dicho Ezequías, yo ya hice que mi casa te obedeciera,
Mi economía ya la sujeté. Ya hasta diezmo y ofrendo. Vengo a adorar a Dios y he hecho que todo el pueblo lo haga. Entonces, si mi fidelidad tan grande ha sido, Señor, ¿por qué permites que venga ese desdichado Sennacherib y me ataque y esté alrededor de mí apuntándome con un rayo láser en mi cabeza, y a donde quiera que voy me está persiguiendo? ¿Por qué? ¿Cuántos le han dicho así a Dios? Señor, si yo te obedezco, ¿por qué me pasa esto? A ver, ¿cuántos han dicho a Dios? ¿Cuántos piensan que ya han obedecido lo suficiente a Dios como para que ya tengan algo de parte de Dios que venga del cielo? Levanten su mano. No sean miedosos. Muchos. ¿Y sabes cómo lo hacen? Con sus actitudes. Porque apenas algo está mal y ya no vienes a la iglesia. Porque apenas algo viene tiempo de prueba y te desinflas. Entonces, fíjate bien, podemos hacer muchas cosas y pensar que espiritualmente ya nos hemos puesto en orden, pero si tú y yo no peleamos la guerra espiritual, vamos a seguir en derrota. Dios no libró a Ezequías de la guerra espiritual, no lo libró del diablo. ¿O qué tú crees que ya es todo? No, falta. Y para entender un poquito más esto, de por qué todavía pareciera que el diablo tiene autoridad sobre ciertas áreas de mi vida, ¿por qué viene y me ataca todavía? Pues déjame decirte, vamos a empezar por analizar un poco qué es lo que había, qué es lo que precedió a este clima de derrota. En el tiempo de los reyes, fíjate bien, lo que pasaba es que por tantísimo tiempo, muchas generaciones largas, los reyes se habían entregado tanto a la idolatría que hoy esa gente estaba entregada a ser esclavos de otros reinos, a vivir bajo la maldición y pagar tributo. No es de que el invasor asirio simplemente se le pegó la gana a venir contra Ezequías, no. Lo que pasó es que para ese tiempo todo Israel ya estaba sometido a Siria, y Judea también estaba sometido a Siria, e incluso le pagaban tributo. Tan es así, fíjate de los errores que sí cometió Ezequías, tan es así que un día el rey de Asiria empieza a ver que Ezequías vuelve a su Dios y empieza a poner la confianza en él, y entonces Asiria empieza a preocuparse y dice: este desdichado se me sale del huacal. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, el diablo dice: este no se me sale fuera del huacal. Estaba preocupado. Entonces, y un día Ezequías, al venir justamente este tiempo donde estaba bajo amenaza, cometió el error de mandar a sus embajadores con los embajadores y decir: ¿sabes qué? No me hagas nada, no me ataques y te voy a pagar tributo. Es más, te voy a dar de los tesoros
¿Qué tengo? Ahí está en ese capítulo adelante. Y le dio los tesoros de la casa de Dios. Quitó hasta las bisagras de las puertas, que estaban chapeadas de oro. Quitó los utensilios, las vajillas, los instrumentos de adoración y se los entregó al rey de Asiria, Seniaquerib, porque vivía bajo temor, bajo amenaza. Cuando un cristiano vive bajo temor, bajo amenaza, porque no le quiere hacer frente a Satanás, le va a estar entregando lo más valioso, le va a estar entregando sus tesoros, su tiempo, sus afanes, sus ansiedades. Va a estar peleando a su manera, porque tiene 5 motivos contra el diablo. Va a estar peleando sus luchas él solo. Ezequías fue miedoso. Creo que esto está en Segunda de Reyes 18, verso 13. A ver. Fíjate bien, del 13 al 18, allí dice que le entregó los tesoros que le pertenecían al templo de Dios. Cuando tú no peleas, le estás entregando lo más valioso al diablo. Quizá estás siendo muy cobarde cuando no peleas por tu familia, no peleas por conquistar más allá. Te has conformado con la salvación, con la iglesia, con las reuniones, con la Pascua, con muchas otras festividades, pero no has llevado este evangelio hasta las entrañas de tu casa. No te has convertido en un vencedor. Fíjate bien. ¿Qué nos estorba? ¿Qué nos estorba? Yo sé que esto no te va a sonar tan rápido. Mira, escucha bien esto. La palabra de Dios dice que si tú y yo nos sometemos a Dios, el diablo va a salir huyendo de nuestras casas y no va a tener más poder y autoridad sobre nuestros hijos, sobre nuestras finanzas. Ningún poder y autoridad sobre la maldición generacional, sobre el odio, la amargura, la división familiar, sobre la tristeza. Ningún poder. Pero no vayamos tan rápido. Hay que entender cómo funciona esto. ¿Cómo funciona esto? Necesitamos entender, como hemos venido hablando cada 8 días, las características de esta generación. Dicen los sociólogos, escucha bien esto, que de los millennials hacia más allá, uno de los grandes problemas es que el millennial
no respeta ni las instituciones ni las autoridades. Le vale en su general, ¿ok? Y obviamente estoy hablando del nombre de Jesús, lo contrario para los millennials de la iglesia, ¿ok? Pero allá afuera en lo general les vale cacahuate la autoridad y les vale cacahuate las instituciones. Les vale cacahuate la institución del matrimonio, ¿sí o no? Es una institución, no sé si lo sabías, instituida por Dios. ¿Y sabes por qué se está dando esto? Y estamos cumpliendo justamente estos tiempos. ¿Por qué? Porque hoy muchas cosas son sin límite de velocidad, sin límite de autoridad, sin límite de opinión. Hoy hay muchos cobardes escondidos tras un teclado, enjuiciando, juzgando, gente que ni conocen, autoridades, gente que debería ser honrada, les vale cacahuate, están detrás de un teclado diciendo estupidez y media de sucesos, de acontecimientos de gente, y ¿sabes qué? Solamente están vacíos. Aquí mira, ahí están escondidos los pobres miserables. Hoy en día han